Padre eterno, te damos gracias por este día, Señor. Gracias que tenemos el privilegio de estudiar un poquito de tu palabra. Guíanos para tener humildad delante de ti, Señor, cuando nos acercamos para pedirte un favor, para pedir tu misericordia, para pedir tu bondad, para pedir tus bendiciones, para pedirte salud, Señor, para pedirte provisión, para pedirte fortaleza, para pedirte palabras de consuelo. Ayúdanos a tener esa humildad que necesitamos delante de ti para poder recibir tus favores. Ayúdanos y guíanos, Señor, a caminar la vida que tú quieres que llevemos en este mundo hasta que tú nos llames a tu presencia. Te agradecemos, Dios eterno, este tiempo de tu palabra que podemos recibir para ser edificados, y te honramos dándote la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, continuando con la temática que empezamos a ver la semana pasada, hoy vamos a ver Jesús limpia a un leproso. El relato del Sermón del Monte inició diciendo que Jesús subió al monte, y eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 5 a partir del versículo 1, y termina diciendo que descendió del monte según vemos en el capítulo 8 versículo 1. Por eso este primer versículo del capítulo 8 estaría indicando el fin del capítulo 7. Entonces podemos comprender que Mateo 8:1 sirve como de puente entre las enseñanzas del Sermón del Monte y los milagros que se relatan a continuación. Pues las multitudes que habían escuchado esas enseñanzas en el Sermón del Monte ahora estaban siendo testigos de los milagros con los que ayudaba el Señor Jesucristo a la gente. La lepra es una enfermedad endémica infecciosa en el Oriente, producida por el bacilo de Hansen. Esta enfermedad, para quien la padecía, tenía una triple repercusión, es decir, lo afectaba corporalmente, socialmente y en su vida espiritual. Considerada la enfermedad como un castigo de Dios merecido por grandes pecados, de ahí el nombre de lepra. El término hebreo es tzaraat, que significa golpe o azote divino. La palabra lepra también es la transliteración del término griego lepros, que significa escama, porque deja escamas sobre las llagas. La lepra en la antigüedad no tenía un diagnóstico específico, y por esta razón se incluían en esa clasificación, o también se les llamaba lepra, a otras enfermedades que, a diferencia de lo que constituye verdaderamente la lepra, eran curables. Alguien escribió alguna vez: ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina repugnante. La lepra era una enfermedad terrible, dolorosa, repugnante e inmunda, y los que la padecen están como muertos en vida. Esas personas ven durante su enfermedad cómo se atrofian sus miembros hasta que se van extinguiendo. La lepra se conocía como la enfermedad blanca, pues el cabello y la piel se volvían blancos en la zona afectada. No había cura conocida, pero había leprosos que eran sanados por la misericordia de Dios. La lepra atacaba la piel y la carne de la víctima. Podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Empezaba con pequeños nódulos que se iban ulcerando y desarrollaban una supuración repulsiva. En estado avanzado, la carne viva estaba expuesta y supuraba pus. Se les caían los párpados, los ojos se les quedaban como mirando fijamente, se caían las orejas, la nariz, las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. Seguía la ulceración de las manos y los pies, luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies, hasta acabar por caérseles toda la mano o todo el pie. Poco a poco, el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos, una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo poco a poco.
y acababa en desequilibrio, coma y finalmente la muerte. El historiador Josefo dice que se trataba a los leprosos como si fueran personas muertas. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absolutamente de la sociedad humana. Dice Levítico en el capítulo 13, versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Dice Levítico 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Obviamente esto era para que la gente tuviera precaución y no estuviera cerca de ellos. La contaminación que implicaba el contacto con un leproso era casi como la que se contraía por contacto con un cadáver. Nadie se le podía acercar más de 4 codos, es decir, unos 2 metros. Si soplaba el viento en el sentido del leproso hacia la persona sana, el leproso debía mantenerse por lo menos a 100 codos de distancia, es decir, unos 50 metros. Algunos llegaban a tirarles piedras a los leprosos para que se mantuvieran lejos. De modo que además del dolor de la enfermedad, eran rechazados socialmente. Al producirse la cura, el leproso tenía que presentarse ante un sacerdote, quien lo iba a examinar y lo declaraba sano si ya no veía rasgos de la enfermedad. La lepra era símbolo del pecado y de su efecto espiritual en el hombre. Dios castigaba a algunos de los más rebeldes con la lepra. El concepto general era que toda enfermedad venía por castigo de Dios, especialmente la lepra, pues esta era el azote divino. La lepra entre los hebreos se presentaba como un símbolo de pecado, que era considerado como asqueroso, difusivo e incurable. Con la lepra llevaban el pecado en su cuerpo, según enseñaban los rabinos, y no podían participar en el culto ni en la vida social. No ha habido nunca ninguna enfermedad como la lepra que separara tanto a una persona de sus semejantes. Para un judío, no había una frase más sorprendente en todo el Nuevo Testamento que la afirmación «Y Jesús extendió la mano y tocó al leproso». Realmente era sorprendente para ellos el saber esto. Este pasaje lo observamos en Mateo capítulo 8, en los versículos 1 al 4, en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, y en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Y como la ocasión anterior vamos a interactuar entre estos evangelios sinópticos y vamos a estar intercalando los versículos de los 3 capítulos, vamos a leerlos en forma tal que se comprenda el contexto y lo que aconteció en ese caso. Dice Mateo 8:1: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Lucas 5:12 dice: Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice Marcos 1:41: Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Marcos 1:42 dice: Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Marcos 1:44 y 45 dicen: Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído a él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Dice Lucas 5:15 y 16:
pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, vamos ahora a ver cada versículo para entender lo que está aconteciendo en este pasaje. Recordábamos entonces que Mateo 8:1 es la continuación al terminar el Sermón del Monte. Y entonces dice este versículo que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Obviamente esa gente había estado escuchando sus enseñanzas y ahora iban a presenciar los milagros que iban a darse después de ese tiempo. Entonces, Lucas 5:12 dice que sucedió que estando él, el Señor Jesucristo, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué observamos en este versículo? Ninguna persona desearía estar cerca de otra a la cual se le viera contagiado de esa enfermedad llamada lepra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre que estaba lleno de lepra? Al ver al Señor Jesucristo, se postró su rostro en tierra, y el hecho de decir que se postró con el rostro en tierra era un signo de adoración. Y obviamente esta adoración que estaba haciendo este hombre estaba dirigida a Dios. Es decir, de alguna forma él estaba reconociendo la deidad en el Señor Jesucristo. Entonces sus palabras siguientes fueron: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces no solamente estaba postrado para adorarle, sino también al llamarle Señor estaba reconociendo la deidad del Señor Jesús. Y en su ruego le pregunta al Señor: si quieres puedes limpiarme. Este hombre no estaba dudando de que el Señor Jesucristo tuviera el poder para poderle sanar, para poderle curar. La duda que tenía este hombre es si el Señor Jesucristo iba a querer limpiarlo. Quienes por fe llegan a los pies de Cristo, por misericordia y gracia, pueden estar seguros de que el Señor está dando libremente su misericordia y su gracia que ellos necesitan. Pues dice la palabra en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando una persona se acerca para poder recibir misericordia y gracia de parte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no lo rechaza. Él escucha sus ruegos, sobre todo si la persona se acerca a Él con signo de humildad, como lo hizo este hombre que padecía lepra. Entonces debemos encomendarnos a su piedad, no demandarlo como deuda, es decir, como si Dios tuviera la obligación de obedecernos, por decirlo así, o hacernos o cumplirnos lo que le estamos pidiendo, sino que debemos pedirlo humildemente como un favor, conforme a su voluntad. El leproso, en este caso, vino con humildad, pues no demandó que lo sanara, sino dijo: si quieres, tú puedes limpiarme. Era como si dijera: yo sé que no tengo ningún derecho sobre ti, pero tal vez tú en tu divina piedad y misericordia quieras usar tu poder sobre mí para sanarme. Es lo que estaba dando a entender con esa actitud este hombre. Entonces, al postrarse, se estaba reconociendo su adoración al Señor, y al llamarle Señor, observamos que este título en la versión Septuaginta es el término que se usa para traducir del hebreo al griego el nombre Jehová. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba manifestando
una fe tan grande, la fe que necesitaba para que el Señor aplicara su misericordia en este hombre y le diera la salud que necesitaba y lo limpiara de esa enfermedad, y no solamente de esa enfermedad, sino también en cuanto a lo espiritual, porque no dice la palabra que creía que el Señor pudiera sanarlo, sino que de eso no tenía duda, pues dijo, puedes. Pero si Cristo tenía la voluntad de sanarlo, eso era lo que él estaba dudando, si era la voluntad del Señor el quererlo sanar. Entonces el Señor Jesucristo solo tenía que querer hacerlo, es decir, tener la disposición para ayudarle a este hombre. Por esta razón, con reverencia se inclinó el leproso sobre su rostro delante del Señor Jesucristo. Y esto demuestra que aún sus discípulos no tenían un conocimiento teológico así de Cristo. Y eso era lo que estaba manifestando este hombre. Una fe que manifestaba un entendimiento teológico de quién era el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el leproso creyó en el poder del Señor para poder sanar su lepra, pues ningún hombre podía hacerlo. Estaba reconociendo su divinidad, puesto que la lepra se consideraba la inmundicia y contaminación más grande. Y el hecho de sanarlo significaba una limpieza de cuerpo y en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el siguiente texto? ¿Qué es lo que vemos en el siguiente versículo? Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, en ese instante, el Señor Jesucristo estaba contestando a la duda de este hombre. Sí quiero que seas limpio. Y por eso él extendió su mano y lo tocó. ¿Y qué demostraba con esto el Señor? Aquí el Señor Jesucristo manifiesta dos cosas. Uno, que Él puede hacer lo que la persona cree que está en el poder del Señor para hacerlo. Y que también quiere hacerlo. Esto es la voluntad misericordiosa del Señor sobre aquel hombre. No una voluntad arrogante para manifestar su propia grandeza, sino que el Señor, de forma sencilla, extendió su mano y le tocó, y esto hacía demostrar ante la multitud que observaba que el Señor no teme quedar impuro o ser acusado por los adversarios de alterar la ley de los judíos. ¿Por qué? La sanidad para este hombre fue instantánea y completa. Y esto por tres cualidades que estaban siendo vistas en el leproso, que de alguna manera lo estaban recomendando ante el Señor Jesucristo. Y estas cualidades o manifestaciones eran su confianza de este hombre en que el Señor podía sanarlo, la humildad con que él se acercó delante del Señor y la reverencia al postrarse con su rostro hasta el suelo para mostrar un signo de adoración y reconocer la deidad del Señor. Entonces, al extender su mano el Señor para tocar al enfermo, no solamente lo sana físicamente, sino también lo sana espiritualmente. Y esto le otorga a este hombre el poder regresar a la comunidad. Cuando el Señor Jesucristo manifiesta con esta palabra quiero, ese querer expresa su disposición misericordiosa de Dios para con necesitados como Él. ¿Por qué? Porque aparentemente no siempre es la voluntad de Dios curar todas las enfermedades físicas de quien se acerca para pedirle que lo sane. Y esto lo vemos en el caso del apóstol Pablo, cuando leemos en el libro de 2 Corintios, capítulo 12, entre los versículos 7 al 9, donde dice la palabra, y está hablando el apóstol Pablo aquí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me
apetezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, no siempre es la voluntad de Dios cuando una persona se acerca a Él o le pide que lo sane, porque siempre hay un propósito que quizá Dios esté observando o considerando que es mejor que se cumpla ese propósito antes que sanar a la persona. Entonces, en este caso, este hombre que venía lleno de lepra estaba considerando esa posibilidad, si el Señor quería sanarlo o no, no dudando de que podía hacerlo, pero simplemente la interrogante era si el Señor estaba dispuesto a hacerlo. Pero como vemos en Marcos 1:41, dice la palabra que y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, en este caso, el Señor estaba dispuesto a otorgar su misericordia y a sanar a esta persona, a limpiarlo, porque también podemos decir, ¿por qué no dice aquí la palabra sanarlo, sino dice limpiarlo o ser limpiado? Pues ya veíamos que esta enfermedad implicaba no solamente una cuestión de salud, sino una cuestión espiritual adversa delante de Dios. Y por eso la palabra lo expresa así: el ser limpio o el ser limpiado, y no utilizando la palabra sanar. Entonces, cuando le pedimos a Dios en oración, ya sea para nuestra propia salud o para la salud de otra persona, si la persona por la cual estamos orando no es salva, es decir, no le ha entregado su vida a Cristo, entonces lo primero que tenemos que hacer es pedir por su salvación al Señor. Y en segundo lugar, pedir al Señor con humildad también de que, si es su voluntad, que también le sane, porque Él sabrá lo que a su consideración será mejor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces no sabemos la gravedad o tenemos idea de que es grave la enfermedad que la persona está padeciendo, pero lo que no sabemos es si Dios va a permitir que esa persona siga en este mundo o quizá Él la lleve a su presencia. Por eso primeramente tenemos que pedir por su salvación, que es lo más importante, porque de ello dependerá la estancia de la persona por la eternidad. Entonces, por eso consideramos que es más importante pedir por su salvación. Y obviamente, si tenemos conocimiento y sabemos que esta persona ha hecho una decisión para reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces con mayor razón ahora podemos pedir por su salud, apelando a la voluntad del Señor, si es su voluntad, o pedir conforme a su voluntad. Porque como también vimos aquí en esta lectura que hicimos de 2 de Corintios 12, 7 al 9, a donde el apóstol Pablo está pidiendo por su salud y dice que él le había rogado 3 veces ya al Señor que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo permitió y solamente le hizo saber que para él, para el apóstol Pablo, era suficiente que le bastare con la gracia que había recibido del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante que pidamos primeramente por la salvación? Porque no hay duda que en cuanto a la disposición de Dios está el perdonar los pecados y salvar a todos los que se arrepientan. Pues dice Ezequiel 33 en el versículo 11, donde dice Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?, está diciendo el Señor. Y también dice Primera de Timoteo en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Él está manifestando que no está haciendo acepción de personas. Él no está manifestando que tenga elegidos. Él no está manifestando que haya hecho elección en base a una predestinación para darle salvación solamente a esos elegidos. Porque Dios está dando la oportunidad a toda persona de ser salva, pero la decisión la toma la persona. ¿Le quiere creer al Señor o no le quiere creer? Entonces, depende de esa fe que tenga la persona, va a determinar a dónde va a pasar su existencia por la eternidad, si en un castigo en el infierno o gozando de la paz y del gozo en el reino de Dios. Bien, ¿qué es lo que estaba manifestando el Señor Jesucristo al extender su mano y tocar al leproso? El Señor, siendo puro y santo, no quedó impuro al tener contacto con este hombre lleno de lepra. Por el contrario, Él extendió su mano para tocarlo y para sanarlo. Entonces, si Él hizo esto con este hombre, y si nos acercamos al Señor Jesucristo con fe, igual a la fe de este leproso, podemos estar seguros que también usará su poder para sanar la lepra de nuestros pecados, porque el Señor es misericordioso. Entonces, el Señor Jesús tocó al leproso mostrando su poder sobre la enfermedad y su autoridad sobre la ley que prohibía el contacto físico con quienes padecían la lepra. Y por eso también el Señor le ordenó a este hombre que se presentara ante el sacerdote, ejerciendo su autoridad sobre la ley y en su compromiso de cumplirla. Entonces, el Señor, como había manifestado ya, no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y esto nos recuerda lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53. Si vemos en los versículos 4 al 6, dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, todas esas enfermedades que son sanadas por el Señor y todos esos pecados que son perdonados por Él fueron puestos en su cuerpo. El Señor, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestra salud, Él pagó para que nuestras enfermedades fueran retiradas y Él pagó para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando aquí en Marcos 1:44 y 45 está diciendo la palabra y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y continúa diciendo el versículo 45: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y continúa también diciendo Lucas capítulo 5 versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle
y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué fue lo que aconteció en esta parte del pasaje? Entonces, el Señor Jesús le ordena que no divulgue el milagro, sino que haga lo que ordena la ley. Mira, no le digas a nadie. Y esto obviamente era algo difícil de obedecer para el corazón de esta persona en agradecimiento a lo que Dios había hecho por él. Y recuerda el Salmo 66 en el versículo 16: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y eso es lo que tenemos los cristianos, que muchas veces tenemos testimonio personal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no nos cansamos de compartirlo con las personas, de decir, esto es lo que hizo Dios por mí, este milagro aconteció en mi vida y fue algo que Dios ha hecho por mí o por nosotros. Y esto es lo que está Dios trabajando en mí, esto es lo que Dios ha permitido en mi vida, y innumerables testimonios podemos dar de lo que Dios permite y hace en nuestras vidas. Y es algo que no podemos callar, lo expresamos porque tenemos gozo en saber que Dios ha obrado de esa manera en nuestras vidas. Entonces, el prohibir propagar la noticia, mira, no le digas a nadie, lo vemos no solamente en este pasaje, sino que lo vemos en otros pasajes más en el Nuevo Testamento. Pero también en otra ocasión manda que se publique, es decir, que sí se comente. Y entonces se tiene la pregunta, ¿por qué en unas ocasiones el Señor lo prohíbe y en otras lo manda? Entonces, para esto podemos considerar 3 razones para la prohibición de que se divulgara lo que el Señor había hecho por tal persona. Primero, el Señor Jesús quería que los sacerdotes lo declararan limpio a este hombre antes de enterarse quién lo había sanado, pues de otro modo tal vez no lo hubieran declarado limpio para no tener que reconocer que el Señor Jesús lo había hecho. En segundo lugar, el Señor Jesús no quería que la gente pensara que su reino sería fundamentado solamente en base a milagros. ¿Por qué? Porque esto se percibe a través de los sentidos y nuestra fe debe ser no por vista. Y número 3, no quería quizá el Señor despertar más hostilidad de parte de los fariseos antes de tiempo, porque debemos recordar que su sacrificio tuvo un tiempo exacto en el cual tenía que ocurrir, y obviamente Dios cuidó de que ese tiempo se cumpliera en el momento preciso. Entonces, el caso que menciona el Nuevo Testamento de que el Señor sí le mandara a la persona que había sanado para que contara a todos lo que le había pasado y qué es lo que había hecho el Señor por él, se da en el caso del gadareno liberado de los demonios. ¿Por qué? Pues porque en esa parte que estaba del otro lado del mar de Galilea realmente había pocos judíos, la mayoría eran gentiles, y obviamente no se iban a preocupar por eso, por quién lo había sanado. E inclusive, si recordamos, le habían pedido al Señor que se retirara de ahí, de ese lugar, por lo que dice ese pasaje. También porque el Señor Jesucristo quería que los hombres estuvieran más atentos a su doctrina que a sus milagros, porque los milagros en su mayoría producían en muchos solamente vanos efectos de admiración, porque es muy claro en la palabra cuando dice que muchos le seguían, no solamente porque los alimentaba, sino también porque los sanaba. Y otra razón es también para que les contase y no tuviesen excusa, si no se rendían a un testimonio tan claro de la verdad y al mismo tiempo fuesen convencidos de la injusticia con que frecuentemente le acusaban los
fariseos y escribas al Señor de oponerse a la ley. Y entonces, de esta manera, el Señor estaba demostrando que Él estaba cumpliendo la ley. Pero también, además, cuando se habla de testimonio a ellos, este testimonio es de que Dios había visitado verdaderamente a su pueblo y que esto era el resultado. Y por eso en el Evangelio de Marcos se habla en el capítulo 1, versículo 45, acerca de este hombre que había sido sanado de la lepra, que él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, este milagro había sido divulgado grandemente. ¿Y por qué Lucas 5, 15 y 16 dicen que su fama se extendía más y más? Pues por esta razón, porque no solamente el leproso que había sido sanado, sino otras gentes que habían sido sanadas también divulgaban lo que el Señor había hecho por ellos. Pero cuando dice el versículo 16 en Lucas 5, que más el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba, era para que estos acontecimientos no impidiesen o no retardasen o no apresurasen lo que iba a acontecer con el Señor, pues Él venía a cumplir la voluntad del Padre, pero obviamente también su voluntad para darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces, para concluir, debemos de considerar como ejemplo lo que este hombre lleno de lepra cuando llegó ante el Señor, cómo se mostró primeramente dando adoración y reconociendo la deidad del Señor, y después pedirle con humildad su misericordia. Y entonces el Señor responde a esa humildad y a esa reverencia otorgando su misericordia. Entonces es un ejemplo de cómo debemos acercarnos al Señor cuando le estamos pidiendo un favor de salud o de provisión, ya sea para nosotros en nuestras circunstancias o para pedirle por otras personas. Oremos al Señor para darle gracias por este tiempo. Dios eterno, Señor, queremos agradecerte por esta enseñanza, porque nos recuerda que tenemos que ser humildes ante ti, Señor, para pedirte lo que anhelamos. Señor, que debemos reconocer siempre que tú eres Dios y no a alguien como un sirviente al que podemos acudir para pedirle todo lo que queramos y que nos sea hecho conforme a nuestra voluntad, pues nuestra relación contigo no funciona así, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Hacedor, porque tú eres el Todopoderoso. Y debemos reconocer ante ti eso, Señor. Debemos reconocer tu majestad, debemos reconocer que tú eres el Todopoderoso, el Rey soberano en todo el universo, y por esa razón debemos dirigirnos a ti con humildad. Te agradecemos, Señor, por recordarnos esto. Gracias, Padre eterno, te agradecemos este tiempo, te agradecemos tu guía a través de tu Espíritu Santo, y te rogamos tu bendición, Señor, y te pedimos, por favor, Señor, que nos des oportunidad de seguir teniendo entendimiento de tu palabra para que podamos ser obedientes a ti, a tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre eterno, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.